Hubo un tiempo en donde los diputados y los senadores representaban directamente y sin complejos a grupos de poder de sus geografías. Algo que estudiaba la ciencia política era precisamente eso, qué intereses representaban los representantes populares en los parlamentos. Y así entonces era sencillo descubrir, por ejemplo, que diputados de zonas productoras de espárragos presentaban iniciativas invariablemente defendiendo los espárragos, incluso hasta alguna ley en defensa del honrado espárrago patrio cojonudos. En fin, que igual les pasaba a los diputados de zonas turísticas con la defensa de los ingleses o alemanes que venían al terruño a ponerse tomamaos, ¿no? O a los diputados de cuencas mineras, o a los que, además del carnet plastificado de diputado, traían también propuestas plastificadas de Almería o Murcia que se interesaban, qué curioso, por dejar entrar a temporeros que abarataran los costes de la recogida bajo los plásticos. Todo así se hacía de rondón, como que no se notaba, como que estaban defendiendo los intereses generales, pero no. Defendían los intereses de sectores empresariales que eran los que les habían permitido llegar al Parlamento. Porque el bipartidismo, igual que el turnismo en el siglo XIX, no avanzaba si no era con el beneplácito de las fuerzas vivas de la zona. Es la España de los santos inocentes, donde el señorito era el alcalde conservador, luego el alcalde franquista, luego el alcalde de la UCD y luego el alcalde del PP e incluso del PSOE, si el obispo certificaba que el político iba a misa. Los sectores empresariales controlaban, además de al sargento de la Guardia Civil y al cura, a los medios de comunicación locales muy importantes. Si en la España vaciada te sacaban algún asuntillo con morbo en el Faro de Alcaraz o en el Correo de Vianos, pues te lo ibas a encontrar después hasta en la hogaza de pan. Igual que te encuentras un cerdito en el roscón de Reyes el 6 de enero, si los dioses te brindan esa suerte. El Congreso de los Diputados va a reformar el reglamento del Congreso para imponer sanciones a los diputados y diputadas que trabajen para grupos de presión y se lo callen. No es que no sigan sirviendo a sus señoritos, que son los mismos que, por ejemplo, en Galicia le daban sobres a Manuel Fraga para que gobernaran en democracia, los mismos que habían gobernado con Franco. Y perdón, por favor, perdón por citar a Franco, que ya sabemos que eso es muy cansino y la gente hoy en día ya no sabe ni quién era Franco. Bueno, decía que no se va a castigar que defiendas los intereses de idealista.com y sus pisos de 15 o 20 metros cuadrados a 500 euros al mes, sino que no lo cuentes. La cosa es que les pondrán una multa si les pillan, pero si las grandes empresas deciden comprarse diputados, les va a parar una multita de 1.500 euros. En el fondo, no creáis, la iniciativa está bien, porque así los diputados de Vox tendrán que hacer su declaración de bienes y todo el mundo sabrá cuál es su patrimonio. E igual resulta que lo que todo el mundo ve es que no quieren a España, sino que quieren a los que siempre han pensado que España es su terruño patrimonial y siempre ven a España entre sus piernas. España ha sido siempre más de cortijeros que de premios Nobel, y cuando los cortijeros veían que los jornaleros empezaban a hablar de derechos, pues daban un golpe de Estado o cosas así. Dice la reforma del reglamento que las sanciones podrán ir hasta publicar en la web del Congreso la infracción cometida. Por ejemplo, pondrían que Cristina Cifuentes se mangó unas cremas en un Eroski, o que nunca hizo el máster que llevó a su asistente a la cárcel por falsificar un certificado no para ella, sino para su jefa. O dirán que Ana Botella le regaló viviendas sociales a un fondo buitre en el que trabajaba su hijo, o que Pablo Casado tampoco pisó las clases de la Universidad Rey Juan Carlos, ya con el nombre daba pistas, o que Rocío Monasterio falsificaba, si así se probara, licencias que se exigen para que no haya accidentes en las viviendas. ¿Pero alguien cree que a Cifuentes le dejarían de dar, como a Ana Botella, la medalla de oro de la Comunidad de Madrid? ¿O que Pablo Casado dejaría de insultar al gobierno como si fuera una inmaculada Madre Teresa de Calcuta? ¿O que Vox iba a echar de sus filas a sus corruptos? ¿Alguien cree que las sanciones a los corruptores cambiarían la actitud, siendo tan rentable corromper a políticos? ¿Alguien cree que sabríamos de verdad quién corrompe, a quién y por qué, siendo los altavoces mediáticos propiedad de los que corrompen? Pero no desesperéis, que la democracia se toma su tiempo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. El peso de los muertos hace girar la tierra de noche y de día el peso de los vivos. Cuando sean más los muertos que los vivos, la noche será eterna, no tendrá fin. La frase sobre la Guatemala del dictador Manuel Estrada Cabrera podría valer perfectamente para Efraín Ríos Montt. La historia de este país centroamericano es un bucle sin fin que nos traslada, pues eso,
del señor presidente de Miguel Ángel Asturias a los papeles secretos del genocidio en Guatemala de Sofía Dullos. Una rigurosa investigación, muy seria, muy valiente, llena de coraje sobre la Guatemala de la década de los 80, tras el golpe de estado de Ríos Montt. De nuevo la noche, de nuevo el pueblo guatemalteco despojado de sus derechos y libertad, de hecho otra vez hombres, mujeres, niños masacrados por un tirano y con una parte de silencio internacional. Y para hablar de esta historia interminable, para que la historia no se repita, maldita sea, una historia teñida de sangre y de dolor, tenemos hoy a Sofía Dullos, abogada especializada en derechos humanos, que desde el año 2000 trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, para entender los papeles secretos del genocidio en Guatemala, hay que empezar por la denuncia que presentó en su momento Rigoberta Menchú en el año 99. Sí, efectivamente, yo creo que eso es un punto histórico muy importante. En el 99, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, vino a España a presentar una denuncia contra los altos mandos militares y policiales que habían flagelado a Guatemala durante la dictadura de Lucas García y Ríos Montt, y tuvo el apoyo legal de comisiones obreras, que después también se convirtió en acusación popular, y bueno, yo estuve trabajando con comisiones durante todo el juicio, que transcurrió en la Audiencia Nacional de forma paralela al juicio que se llevaba a cabo en la misma Guatemala desde el año 2000. ¿Cómo intentaron también estigmatizar a Rigoberta Menchú, verdad? Sí, claro. Sí, es que lo intentan todo, pero bueno, no lo consiguieron. Lo lograron, ¿no? Oye, la quema de la embajada en España, en Guatemala, en 1980, fue importante en esta denuncia. Sí, fue por una parte porque fue un momento histórico en Guatemala, porque fue un antes y un después, ¿no?, en la historia de la guerra en Guatemala, del conflicto armado, y también porque se buscaba una conexión con España, ¿no? En aquel momento no estaba tan claro que la Audiencia Nacional, en virtud del principio de jurisdicción universal, fuera a admitir a trámite cualquier denuncia contra todas las masacres o todos los genocidios del mundo. Entonces se buscaba una conexión con España, y una conexión vital con España fue la quema de la Embajada de España. En el 80, un grupo de campesinos entraron en la Embajada de España buscando que esas masacres que se estaban cometiendo ya contra los pueblos mayas pues tuvieran una voz internacional, ¿no? Entonces buscaron la embajada como altavoz a las denuncias de las masacres que estaba cometiendo el ejército contra ellos. Entraron pacíficamente en la embajada y bueno, el embajador de entonces, Máximo Cajal, hizo todo lo posible para evitar lo que él sabía que iba a suceder, ¿no?, que es que iban a entrar en la embajada y iban a matar a la gente. Iban a matar a todo el mundo. Exactamente. Entonces el gobierno de Lucas García nunca se puso al teléfono con el embajador, pero mandó a la policía, a las fuerzas especiales de la policía, a quemar a toda la gente que estaba dentro de la embajada. Murieron vivas 37 personas, incluido un cónsul español y otro personal de la embajada, Jaime Ruiz del Árbol, y los dos sobrevivientes, que fueron el embajador Máximo Cajal y un campesino, Gregorio Yujá, fueron trasladados a un hospital para que fueran curadas sus heridas, porque estaban gravemente heridos ambos. Y el embajador se libró porque otro embajador español, Yago Pico de Coaña, fue el que fue enviado por el gobierno español para evitar que Máximo Cajal fuera eliminado. Que lo ejecutaran en el hospital, claro. Y bueno, el que no tuvo tanta suerte de librarse fue Gregorio Yujá, el campesino, que apareció malherido, torturado en la universidad, en los campos de las afueras de la Universidad San Carlos. Y esa quema de la embajada, ahí murieron familiares de Rigoberta Menchú también, el padre y varios hermanos, y esa masacre fue realmente terrible, porque ya no solo era matar campesinos en sus aldeas, era matar campesinos dentro de una embajada de España. Y vamos, con luz y taquígrafos, que estaba hasta la televisión, pero a pesar de la gente que estaba allí pidiendo, hay unas imágenes impresionantes, ¿no?, de gente que está a las afueras de la embajada diciendo piedad, son campesinos, piedad. No tuvieron ninguna compasión, siguieron
bombardeando a la gente y echando gases, bombas. Bueno, ya te digo que murieron, tuvieron una muerte terrible, quemados vivos. El contexto general de Guatemala es el de un genocidio. Sí. Cuéntanos. Mira, el genocidio en Guatemala empezó en el año 78. Hay que entender que el genocidio se lleva a cabo en medio de una doctrina anticomunista que fue financiada y patrocinada por Estados Unidos en todo el continente. Entonces, al principio del conflicto armado, pues eran eliminados pues los que consideraban comunistas, y ya sabes que comunistas era todos, un sindicalista era comunista, un profesor de universidad, un adversario político, y así fueron eliminando y descabezando organizaciones sociales. Pero llegó un momento en que el enemigo ya no solo fueron los comunistas, que ellos voy a poner la etiqueta de eres comunista porque eres sindicalista, sino eran todos aquellos que se podían unir a la guerrilla. Entonces, claro, ya fue un giro total, porque si ya no te matan solo porque eres comunista, sino que además... porque eres un potencial. Un futuro comunista, pues claro, es que todo el mundo se convirtió en el enemigo. Y lo que hicieron fue, el genocidio empezó con Lucas García y en el 78 dijeron, bueno, pues sí, y esto lo analizo en detenimiento en mi libro, porque ese cambio supuso que ya no solo eras comunista como declarado, sino potencialmente comunista, y aquellos grupos humanos que, como dicen ellos, los indígenas ixchiles, que por sus míseras condiciones de vida, por su explotación histórica y por todo lo que han sufrido, 400 siglos, ellos mismos lo dicen, si se unen a las proclamas de justicia social de la revolución, el ejército va a perder la guerra. Entonces fue así como involucraron a los pueblos indígenas como enemigos del ejército. Cuando aún todavía no se habían incorporado, pero por si acaso. Por si acaso, porque ellos mismos lo dicen, son tan pobres, viven en tanta explotación y en tanta miseria, que si se hacen eco de las proclamas de la revolución y se unen a la guerrilla, estamos perdidos. Y así fue como seleccionaron a los grupos indígenas más rebeldes, por así decirlo, unos grupos indígenas que estaban orgullosos de su cultura, de su lengua, que tenían unos lazos culturales muy fuertes, que habían sido reivindicativos, que no querían, que habían protestado porque el ejército sacaba a sus hijos y se los llevaban a convertirlos en soldados, que luego a su vez masacraban a los pueblos vecinos, ¿no? Y así fue como se fue gestando ese genocidio. De ahí está también el pueblo ixil. Sí. El plan que yo analizo, el plan Sofía, es un plan contra el pueblo maya ixil. El pueblo maya ixil fue muy estigmatizado por el propio ejército. Hay estudios militares de ese pueblo maya precisamente porque es un pueblo maya, como yo te decía, orgulloso de su cultura, y entonces ese pueblo maya muy organizado fue el objetivo del plan de exterminio que se llama el plan Sofía. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños desarmados que no se habían... Y siempre con el beneplácito de los Estados Unidos por esa doctrina, ¿no?, de seguridad nacional. Sí, efectivamente, la doctrina de seguridad nacional, la doctrina del combate del enemigo interno, fue lo que permitió el paraguas, ¿no? El paraguas ideológico, porque me ilustró mucho una conferencia de Carlos Castresana cuando decía, bueno, es que la doctrina anticomunista fue una doctrina que iba paralela a la guerra de siempre, ¿no? La guerra por los recursos. Entonces, la guerra de antes del comunismo, la guerra por los recursos, la guerra por mantener un sistema de dominación patriarcal, racista, esclavista, esa guerra se sumó paralelamente a la guerra anticomunista y por lo tanto se reforzaron, ¿no? Y esa guerra anticomunista precipitó que sin una guerra abierta pues hubieran tardado mucho más tiempo y más... En el 73, ¿no?, con el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, porque claro, era muy complicado que tolerasen un socialismo democrático, era muy fácil un socialismo de tipo soviético, ¿no?, que Hollywood ayudaba a identificar como con algo no deseable, pero si de repente era un socialismo democrático de un doctor, ¿no?, como Allende, o pueblos indígenas. En el libro de Vargas Llosa, Los tiempos recios, él explica muy bien cómo realmente
Arbenz, que fue derrocado por la CIA de Estados Unidos, claro, en 1954. La CIA da el primer golpe de Estado en América Latina en Guatemala en 1954 y derrocan al gobierno legítimamente elegido de Jacobo Arbenz. Y ellos decían que porque era comunista, pero no era comunista, estaba haciendo unas tímidas reformas democráticas en el país que nada tenía que ver con el comunismo, estaba aboliendo el trabajo esclavo, estaba diciendo que es que no podía, todos los trabajadores merecían ser pagados dignamente. Sí, no, si subir el salario mínimo es te convierte en un peligroso comunista. Y bueno, y si ya propones expropiar las tierras de la United Fruit Company, Eso entonces... Ya... Algún día entenderemos cómo es posible que Vargas Llosa escriba esas novelas maravillosas y luego pida el voto para Keiko Fujimori. ¿Sabes? No entendemos nada. Oye, claro, es terrible el paralelismo con la Alemania nazi, ¿no? Porque no solamente había un genocidio, es decir, el exterminio de un pueblo al que se identificaba como peligroso, ¿no?, para la nación que identificaba a los blancos como suya, sino también pusieron en marcha campos de concentración. Sí, ellos ya los llamaban eufemísticamente campos de refugiados, pero voy a explicar muy brevemente cómo surgieron. En el Plan Sofía se ve perfectamente cómo ellos, su plan era exterminar a una gran parte de la población, pero es que hasta científicamente lo delimitaron al 30% de la población. Ellos saben que el 30% de la población va a huir y va a vivir en las montañas, pero queda un 30 y tantos por ciento que lo que hacen es trasladarlos forzosamente a los campos de concentración, y en esos campos de concentración pues se les adoctrina sobre lo mala que es la guerrilla, sobre lo buena que es el ejército, se les obliga a hablar castellano, se les prohíbe usar su propia lengua, es decir, son campos de adoctrinamiento que son, por supuesto, pues lo que yo llamo una muerte lenta, ¿no? Una muerte lenta de la cultura. Una aculturación que te roba tu memoria, ¿no? Te roba quién eres. Es una muerte lenta de la cultura y es una muerte lenta de la propia gente, porque muchísima gente obviamente también murió en los campos de refugiados, en los campos que ellos llaman de refugiados, pero que son aldeas modelo, que son campos de concentración, porque estaban ahí obligados, y además estaban separados los hombres de las mujeres, es decir, tenían un adoctrinamiento diferente, si eras hombre, si eras mujer, y se les obligaba a cantar el himno nacional, o sea, era un adoctrinamiento militar y con el ánimo de aculturizar a las personas. Los campos de concentración, por cierto, fueron pagados en una gran parte por Estados Unidos. Tú sabes si, porque claro, Estados Unidos es el que hoy sabemos, gracias a papeles desclasificados, que colaboró directamente en este genocidio. Sí. Como hemos dicho, Estados Unidos da el primer golpe de Estado en el 54 y se queda durante todo el genocidio. Hay un momento en que, además, gracias a que en el momento en que llega a la presidencia Ronald Reagan, Reagan se considera amigo personal de Ríos Montt, se reúne varias veces con él, públicamente también en Honduras hay muchas fotos, y Reagan considera que se está difamando a Ríos Montt, lo apoya públicamente, dice que ha hecho tremendas mejoras para mejorar la situación de los derechos humanos en Guatemala. Ríos Montt, además, por supuesto, da dinero, da dinero y vende armas y repuestos de armamento. Hay un montón. Yo lo pongo en mi libro, pero eso no es ¿Cuánta gente fue ejecutada bajo el gobierno de Ríos Montt? No sabemos exactamente, pero durante su gobierno hubo más de 200 masacres, miles de personas. El 80% de los muertos de todo el conflicto, que fueron 200.000 personas, murieron entre 1978 y el 84. En 6 años se cometieron la inmensa mayoría de los crímenes. 200.000 personas. En total, 200.000 personas. Hubo 1 millón de desplazados internos dentro del país y medio millón de refugiados en México. Y bueno, para seguir un poco con Estados Unidos, otra cosa realmente de gran responsabilidad fue formar en la Escuela de las Américas a miles de oficiales. Esos oficiales ocuparon altos cargos en la policía y en el ejército. De hecho, el director de la Policía Nacional había sido instruido en la Escuela de las Américas y con oficiales instruidos en la Escuela de las Américas se fundó la Escuela Cayville, que es la Escuela de las Máquinas de Matar,
que no ha habido unos soldados más temidos en América Latina que los caiviles. Y los caiviles habían sido instruidos en la Escuela de las Américas. Caiviles. Los caiviles, sí. Educados, pues como educas a un marine para ir a Vietnam. Exactamente. Yo creo hay una parte del libro para mí ha consistido en comprender cómo es posible que se cometan todas esas atrocidades contra hombres, mujeres y niños en la situación de absoluta indefensión. Pues deshumanizándoles. Sí, entonces, claro, en la escuela caivil hay... sí, es que hay primero, yo creo, una deshumanización del propio victimario, ¿no? En la Escuela de las Américas, sí, bueno, eso lo veo perfectamente en los libros que han escrito los propios caiviles, ¿no? La instrucción de deshumanizar al soldado, ¿no? O sea, el soldado ha pasado tal entrenamiento y tal lavado de cerebro, se le han obligado a hacer tales torturas y ha sufrido al mismo tiempo todo tipo de estrés deshumanizante que al final él mismo considera natural repetir eso en la guerra, ¿no? contra hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas. O sea, es que es todo tipo de atrocidades y por supuesto deshumanizando, claro, a las víctimas, que además, como eran indígenas, había una separación, ¿no? No eran ajenos, un bárbaro. Son los otros. Oye, las universidades norteamericanas, ¿sabemos si colaboraron también en este Plan Sofía? ¿Sabemos si se involucraron profesores? No lo sé. El Plan Sofía es un plan producto nacional 100% Guatemala. El Plan Sofía es un plan diseñado por el alto mando militar del Ejército de Guatemala, un plan en el que no solo está Ríos Montt, que además era jefe de la República, pero también era ministro de Defensa, elaborado por el alto mando, controlado por el alto mando militar y a sabiendas de que la misión era el exterminio de la población Ixil. Claro, pero también no se libran sindicalistas, profesores, no, incluso candidatos a la presidencia. Pero eso es anterior, Juan Carlos. O sea, todo eso, o sea, el genocidio es como si dijéramos el broche final de un anticomunismo brutal. O sea, antes de 1982 lo que hay es una represión política y una desestructuración de todas las organizaciones sociales, políticas, incluso los propios partidos democráticos, ¿no? O sea, los propios partidos, la socialdemocracia, el FUR, el PSD, pero luego ya una vez que la ciudad ha sido descabezada socialmente, todas las organizaciones políticas y sociales han sido descabezadas, entonces es cuando la guerra se lleva a las montañas, la guerra se lleva al interior y es en el interior donde se comete el genocidio. Que por supuesto estas masacres que se cometen en el exterior, ¿por qué no llegan tanto a la prensa internacional y por qué no tienen repercusión? Porque la gente que vive en las ciudades, periodistas han sido asesinados, políticos han sido asesinados, los sindicalistas, todos aquellos que eran como el alma, ¿no?, de las organizaciones sociales, habían sido descabezados y se quedaron sin sus líderes políticos y se quedaron sin su altavoz internacional. Entonces, por eso esas masacres en el interior son como, yo digo, como el broche final de la lucha contra el insurgente. También son no años... sé si me explico. Muy bien, perfectamente. También son años de repliegue internacional, es decir, en el 78 se elige a Juan Pablo II. Claro. Que sí, pero fíjate que... No sé en qué medida la Iglesia Católica... Mira, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental porque estaba en ese momento imbuida por la teología de la liberación. Entonces la Iglesia Católica fue durísimamente castigada porque la Iglesia Católica apoyaba las reivindicaciones de los pobres, apoyaba la organización de cooperativas, muchos sacerdotes y monjas fueron asesinados, 500 catequistas fueron asesinados y todo eso era porque formaban parte de alguna organización que estaba con los pobres.
Y entonces ya solo eso ya te convertía en un enemigo a eliminar. Y Juan Pablo II no fue especialmente amable con ninguno de ellos, ni con Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador, en Nicaragua, con Ernesto Cardenal. Claro, es que la iglesia oficial iba por otro lado, también en Guatemala. Pero la iglesia no oficial realmente tuvo un papel muy importante de estar con las víctimas, y de hecho el primer informe, el informe de Guatemala Nunca Más, el informe de la verdad hecho por la sociedad civil, fue encabezado por Monseñor Gerardi, que era el arzobispo, era obispo de la ciudad, y además había sido el fundador de la ODE, que fue asesinado 2 días después de presentar el Remi. A Monseñor Gerardi lo mataron. Entonces yo creo que hoy en día, bueno, luego por supuesto esos eran los cristianos católicos, pero luego la iglesia protestante y evangélica iba por otro lado. La iglesia evangélica está financiada por Estados Unidos y formaba parte del entramado de la... Que el nombramiento de Juan Pablo II, después en el 79 Margaret Thatcher, en el 80 Helmut Kohl, 81 Reagan, es decir, todo ese entramado construyó una suerte de silenciamiento de ese tipo de cuestiones. Y que impidió que tuviera gran relevancia internacional. Una última pregunta, ¿no? Porque hubo un juicio, después se anuló el juicio a Ríos Montt, que fue un golpe muy duro. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, la situación ahora mismo es que sigue habiendo un movimiento de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos en pro de la justicia. Eso no acaba. En la actualidad se está llevando a cabo otro juicio contra altos cargos de la dictadura anterior, de Lucas García. Las organizaciones no van a cejar en el intento de que haya justicia y reparación para las víctimas. Lo que pasa que ahora, bueno, claro, la época de crisis financiera, recortes en la cooperación, más Trump, ha sido realmente muy dura para las organizaciones que, yo digo, o sea, después de todos los esfuerzos y peligros que habían sufrido con los recortes en la cooperación, prácticamente yo digo que fue un abandono, ¿no? Porque ese repliegue de la cooperación fue dejarlos también a las organizaciones en un debilitamiento y una exposición al riesgo grandísima. Ahora, con el nombramiento de Biden, pues se espera que algunas cosas importantes puedan cambiar, y que en la época Trump y recortes puedan pues poner a las organizaciones en una situación un poco más favorable. Es muy espectacular cómo la derecha latinoamericana está en contra de los procesos de paz. En Colombia, en Guatemala, es como incomprensible. Es incomprensible, la verdad. Sí, es incomprensible. En fin, Sofía, gracias por tu libro Los papeles secretos del genocidio en Guatemala. Ojalá nuestro país, que se desentiende tanto, no sé si el gobierno actual está haciendo algo para ayudar a Guatemala o que lo haga. Sigue. Que lo haga es porque no lo estará haciendo, seguramente. Luego la ministra Alaya, que nos ve y nos regaña cuando nos metemos con ella. Ministra, aquí tenemos una oportunidad hermosa de ayudar a ese continente que llamamos hermano. Gracias por el esfuerzo que has hecho, también por los riesgos que asumes al hacer este tipo de trabajos, por tu voluntad, por la persistencia, lo difícil que es sacar un libro de estas características, mientras que lo fácil que es publicar basura, ¿no? Que no le interesa a nadie ni despliega el espíritu. Gracias por todo, Sofía. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí en la frontera. No 43, abstención 58. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. La abstención del PSOE ha paralizado la tramitación de la ley trans, junto al voto en contra de Vox y Partido Popular. El PSOE se abstiene, acogiéndose al encendido debate que ha surgido dentro del feminismo y del colectivo LGTBIQ+, acerca de la ley trans que quería aprobar el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Esta ley pretende acabar con la patologización de la transexualidad e incluir la autodeterminación de género. Hasta ahora, la ley vigente de 2007 exigía acreditar disforia de género, firmada por un médico, así como un tratamiento hormonal de al menos 2 años para adecuar las características físicas al sexo reclamado. Esto presupone que la transexualidad es una patología o enfermedad, algo que ya ha quedado desacreditado por la Organización Mundial de la Salud.
La nueva ley trata de que la autodeterminación de género no deba pasar por la aprobación de terceros y que además permita a los menores de edad pedir la rectificación registral de los documentos de identidad. Que, en definitiva, no se trate la transexualidad como una enfermedad, sino como el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al desarrollo y reconocimiento de la propia personalidad, que se garantiza en el artículo 10 de nuestra Constitución y es reconocido por organismos internacionales como la Unión Europea o la ONU. Pero desde algunos sectores del feminismo se viene criticando la aplicación de esta nueva ley, alegando que podría suponer un borrado de las mujeres, ya que este sector feminista desvincula el sexo, como categoría biológica y jurídica, del género, como categoría social construida. Al contrario, la filósofa del movimiento queer, Judith Butler, afirma que no hay diferencia entre sexo y género, porque el género se asigna respecto a una lectura de sexo. Dicho de otra forma, tu sexo determina el género en el que se te socializa. Las feministas trans excluyentes que reniegan de esta ley piensan que habrá hombres que cometan fraude de ley y se autodeterminen como mujeres para ocupar sus espacios, pero desde el feminismo trans inclusivo se han desmontado estas acusaciones. Activistas como Marcos Ventura defienden la ley, ya que de existir hombres que quisieran aprovecharse de la situación, para eso existe el artículo 6.4 del Código Civil, que establece el principio de fraude de ley, para que nadie pueda aprovecharse de forma malintencionada de ninguna ley. Nadie se declara una persona trans si no lo es, porque estamos sometidas a unos niveles de exclusión y de violencia enormes. La idea de que de la noche a la mañana todos los hombres machistas van a inundar los registros civiles para cambiarse de sexo no tiene mucho fundamento. De hecho, ya existen leyes similares desde 2009 en 12 comunidades autónomas, como Andalucía o Comunidad Valenciana, y no ha habido un aumento de hombres transicionando para aprovecharse de esta ley. Incluso históricas políticas del PSOE, como la activista trans Carla Antonelli, han criticado el posicionamiento de su partido. La presidenta de la plataforma trans, Marc Ambroyé, asegura que el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género ha adquirido rango de derecho humano fundamental, reconocido por el Consejo de Europa. Por eso, ante la abstención del PSOE, colectivos trans les avisan que no aparezcan el Día del Orgullo LGTB. Y desde aquí, hoy llamamos de manera firme a que se abstengan de aparecer en los orgullos, a que se abstengan y que suelten la bandera del colectivo LGTBI. Y es buenísimo. Cuando la vida es automática, pues somos engranajes en las ruedas dentadas de los protocolos. Vamos, que las cosas pasan como por inercia y pensamos que nuestras decisiones van por otro lado porque las cosas van a funcionar, mal que bien, al margen de lo que hagamos. Por eso los lemas pueden sustituir a la vida. Del resto se encarga el mercado. Y si no tengo dinero para ir al mercado, pues creo que es por mi culpa y espero un cambio de suerte, que me dé en el futuro una oportunidad. No hay problemas. Así que entonces, ni estados de alarma ni confinamientos. Madrid no es de nadie, porque es de todos. Socialismo o libertad. Y en esta política de eslogan, en la que se trata a los votantes como simples consumidores, pues no estaría de más implantar algún tipo de garantía electoral. Vamos, igual que cuando te compras algo y te dan una garantía de un par de añitos. Ay, algo con el voto, una especie de que si no queda satisfecho, le devolvemos el voto. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Lea, infórmese y cuando se haya dado cuenta de lo que significa la victoria de Ayuso, ay, igual ya es tarde para cambiar tu voto. Vamos, que la obsolescencia programada estaba ya marcadita el día que fuiste a votar. Sindicatos y trabajadores del sector sanitario acaban de denunciar que el plan de atención primaria presentado por Isabel Díaz Ayuso supone privatizar y recortar otra vez la sanidad pública. ¡Qué escándalo! ¿Pero quién iba a imaginar que iban a hacer esto? Según el nuevo plan de atención primaria, que es la primera línea de la sanidad pública, es decir, aquello que cuando te pasa algo es lo primero a lo que acudes. Bueno, pues resulta que va a pasar de 14.555 profesionales a 12.669 en los próximos 5 años. Vamos, recortes. La presidenta, que prometía invertir antes de las elecciones 83 millones de euros, dice ahora que no, que con 73 millones, porque ya bastante, ¿eh? Racionalización y modernización en la prestación de los servicios públicos esenciales. Lo llamaría mi primo Cristóbal Montoro. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja!
Según los sindicatos, el incremento de plantilla que ofrece el gobierno de Ayuso no cubre ni siquiera la tasa de reponer al personal que se va a jubilar. Y aquí no hay que hacer muchas matemáticas, ¿eh? Si en la sanidad madrileña hay 2.141 profesionales con edad para jubilarse y el plan propone un incremento de 1.200, pues haces cuentas y incremento o reducción de empleos. ¡Maldita sea! ¡Que me ha robado! ¡Guardia! ¡A eso! ¡Que me ha robado! Decía Einstein, el matemático tan amigo nuestro, que la ingenuidad humana, o era la estupidez, era tan infinita como expandido está el universo. Y eso muchas veces hace creer a los más cándidos que el ABC o El Mundo es periodismo, o que Federico Jiménez Lo Siento o Carlos Herrera son seres de luz que solo quieren lo mejor para todos los españoles. Y así, entre bulo y bulo, los obreros terminan votando lo mismo que Florentino Pérez o Patricia Botín, porque es que ya nadie quiere ser obrero. Dice un viejo proverbio árabe que la primera vez que me engañes será culpa tuya, y la segunda vez, ahí ya será culpa mía. ¿Y cuántas veces lleva engañando el Partido Popular a los españoles? Rato, Bárcenas, Aguirre, Cifuentes, Aguirre otra vez, Cospedal, Mariano Rajoy. ¡Ay, qué poquita memoria! Las cañas prometidas por Ayuso igual se convierten en lanzas. O unos se van a llevar las cañas y otros los barros, que decía Blas Ibáñez. Pero, ¿y lo libres que nos vamos a sentir viendo otra vez los toros en la televisión pública? Vamos, que hasta los cuñados van a volver a recuperar los chistes de toda la vida. Hasta mañana, desobedientes, los toros en la tele.